Asterisco asterisco título asterisco asterisco bomba. Kerem, Hande y yo vidas alternas si no hubieran roto. Series turcas explosivas. El multiverso de las parejas turcas, desencalcap más secretos prohibidos. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Su presencia ilumina cada vídeo y me motiva a traerles contenido fresco y emocionante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que enciende la pasión de los fans y genera ríos de debate en las series turcas. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca, no señor. Hoy vamos a explorar un mundo de qué hubiera pasado si. Vamos a imaginar realidades alternativas, vidas paralelas donde las decisiones que tomaron nuestros personajes favoritos, o incluso los actores que los interpretan, fueron diferentes. ¿Se imaginan? Un universo donde el destino se bifurca y las historias toman caminos inesperados. En este vídeo vamos a analizar algunas series turcas icónicas, y lo más interesante, vamos a especular sobre cómo serían sus tramas y el impacto que tendrían en nosotros si las cosas hubieran tomado un rumbo distinto. Vamos a usar nuestra imaginación al máximo, a jugar a ser guionistas, directores y hasta, ¿por qué no?, consejeros sentimentales de nuestros ídolos. Prepárense para un viaje fascinante a través del multiverso de las relaciones turcas. Y antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gustan este tipo de vídeos donde analizamos series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Desde análisis profundos de las últimas producciones hasta entrevistas exclusivas con los talentos emergentes de Turquía. Así que no se lo pierdan. ¡Vamos allá! Bien, la primera serie que vamos a analizar, y que seguramente muchos de ustedes ya adivinaron por el título, es Asteriscos en Calcap Asterisco. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue un fenómeno global. Traspasó fronteras, conquistó corazones y generó una legión de fans en todo el mundo. El género principal es la comedia romántica, sí, pero Asteriscos en Calcap Asterisco es mucho más que eso. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de perseguir tus sueños y sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. También tiene toques de drama familiar y ambición profesional, creando un equilibrio perfecto que la hace tan adictiva. La sinopsis, para quienes no la conozcan, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a un turbio acuerdo con Serkan Bolat. Para recuperarla, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso y frío arquitecto. Lo que comienza como un contrato ridículo termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, ya saben, el clásico enemies to lovers que tanto nos gusta. Una fórmula probada, pero ejecutada con una química inigualable. Ahora bien, ¿dónde entra el qué hubiera pasado si? Bueno, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Se enamoraron durante el rodaje de la serie, sus miradas se cruzaron, sus corazones se conectaron y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Su romance fue seguido de cerca por los medios y por los fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Pero lamentablemente, como tantas historias de amor, su relación terminó. Y aquí es donde entra nuestra especulación. ¿Qué hubiera pasado si Hande y Kerem siguieran juntos? ¿Cómo habría afectado esto a sus carreras, a sus proyectos futuros, e incluso al legado de Asteriscos en Calcap Asterisco? Imaginen que hubieran decidido protagonizar otra serie juntos, explotando aún más esa química arrolladora. La química entre ellos era innegable, la pantalla chispeaba cada vez que se juntaban, y una nueva producción con ambos habría generado una enorme expectativa, rompiendo récords de audiencia desde el primer episodio. Podríamos haber tenido una comedia romántica aún más exitosa, superando incluso a Asteriscos en Calcap Asterisco, o quizás incluso un drama más profundo y complejo, donde pudieran explorar sus habilidades actorales al máximo, mostrando una faceta más seria y madura. La publicidad habría sido inmensa, los fans estarían enloquecidos, y sus salarios probablemente se habrían disparado, convirtiéndose en las estrellas mejor pagadas de Turquía. El impacto económico y cultural sería incalculable. Pero también hay que considerar el otro lado de la moneda. La presión de mantener una relación pública, bajo el escrutinio constante de los medios y los fans, ¿habría afectado su trabajo?
Los celos, las inseguridades o las diferencias creativas podrían haber generado conflictos en el set, saboteando la producción y tensando su relación. Es imposible saberlo con certeza, pero es un escenario plausible. El amor en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Otra posibilidad es que su relación estable, sólida y basada en la confianza mutua, hubiera permitido que ambos se tomaran más riesgos en sus carreras individuales, sin el temor a la soledad o al fracaso. Tal vez Andy se habría animado a probar suerte en Hollywood, persiguiendo su sueño de convertirse en una estrella internacional, o Kerem habría incursionado en la dirección o producción, mostrando su talento detrás de las cámaras. Tener una pareja que te apoya y te comprende puede darte la confianza que necesitas para perseguir tus sueños más ambiciosos. El amor como trampolín hacia el éxito personal y profesional. Y hablando de sueños, ¿se imaginan una boda de Andy y Kerem televisada, transmitida en vivo a millones de personas en todo el mundo? Sería el evento del año, el equivalente turco a la boda real. Todas las revistas del corazón estarían compitiendo por la exclusiva, ofreciendo sumas astronómicas por las fotos y los detalles del evento, las marcas de moda se pelearían por vestirlos, las firmas de joyería por adornarlos, y los fans de todo el mundo estarían llorando de emoción, celebrando el amor verdadero. Pero más allá del espectáculo mediático, lo importante sería ver a dos personas que se aman celebrando su unión, comprometiéndose a construir un futuro juntos. Una celebración del amor en su máxima expresión. Pero volvamos a Asteriscos en Calcap Masterisco. ¿Cómo habría afectado su relación al desarrollo de la serie? Habrían tenido más control sobre la trama, influyendo en las decisiones creativas de los guionistas y directores. Habrían insistido en un final diferente, más acorde con sus expectativas y con los deseos de los fans. Habrían añadido más escenas románticas o cómicas basadas en sus propias experiencias, incorporando elementos de su vida real en la ficción. Todo es posible. El amor como fuente de inspiración para la creatividad. Incluso imaginemos que la serie hubiera tenido varias temporadas más, expandiendo el universo de Eda y Serkan y explorando nuevos desafíos en su relación. Con su relación estable habrían podido comprometerse a largo plazo, asegurando la continuidad de la serie y la felicidad de los fans. Podríamos haber visto a Eda y Serkan casándose, teniendo hijos, enfrentando desafíos matrimoniales, una evolución natural de la historia que habría mantenido al público enganchado durante años, consolidando a Asteriscos en Calcap Masterisco como una de las series turcas más longevas y exitosas de la historia. Claro, también existe la posibilidad de que su ruptura haya influido positivamente en sus carreras, permitiéndoles reinventarse y explorar nuevos caminos. A veces el dolor y la superación personal pueden inspirar a los artistas a crear obras aún más poderosas y significativas, canalizando sus emociones en su trabajo. Quizás Andy y Kerem hayan encontrado una nueva libertad y motivación para explorar diferentes roles y proyectos, desafiando sus propios límites y sorprendiendo al público con su versatilidad. La adversidad como catalizador para el crecimiento artístico. Pasemos ahora a otra serie turca muy querida, Asterisco Erkenci Asterisco. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también generó una gran base de fans, cautivados por la frescura y la alegría de la historia. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora y un tanto torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero y apasionado. Asterisco Erkenci Asterisco es conocida por su ambiente alegre y colorido, sus personajes entrañables y su química innegable entre los protagonistas. Pero al igual que con Andy y Kerem, hubo rumores y especulaciones sobre la relación entre Demet y Can fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron un romance, la tensión romántica era evidente, las miradas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Demet y Can hubieran sido pareja en la vida real? ¿Cómo habría afectado esto a la serie y a sus carreras? En primer lugar, la química en pantalla habría sido aún más intensa y creíble, elevando la calidad de la actuación a un nuevo nivel. Los besos, los abrazos y las miradas robadas habrían tenido un significado más profundo, transmitiendo una mayor autenticidad al público. Esto habría atraído aún más espectadores y habría consolidado a Asterisco Erkenci Asterisco como un clásico de las comedias románticas turcas, un referente del género. Además, una relación pública entre Demet y Can habría generado una enorme atención mediática, impulsando la popularidad de la serie a nivel internacional, abriendo puertas a nuevos mercados y audiencias.
Habrían sido invitados a programas de televisión, entrevistas y eventos de alfombra roja, promocionando *Erkencicus* a audiencias aún mayores, convirtiéndose en embajadores de la cultura turca en el mundo. Imaginen también las posibilidades de marketing y promoción, explotando su imagen de pareja perfecta. Las marcas de moda y belleza se habrían peleado por contratar a Demet y Can como embajadores, creando campañas publicitarias conjuntas que capitalizarían su imagen de pareja perfecta, generando millones de dólares en ingresos. Los fans habrían comprado productos inspirados en la serie, desde ropa y accesorios hasta perfumes y cosméticos, contribuyendo al éxito comercial de *Erkencicus*. Pero al igual que con Hande y Kerem, también hay que considerar los posibles desafíos. Una relación pública podría haber ejercido una gran presión sobre Demet y Can, especialmente si su relación hubiera enfrentado dificultades o altibajos. Los tabloides y las redes sociales habrían estado constantemente analizando y especulando sobre su vida privada, lo que podría haber afectado su bienestar emocional y su capacidad para concentrarse en su trabajo, minando su creatividad y su pasión por la actuación. Otra posibilidad es que su relación se hubiera convertido en el foco principal de la serie, eclipsando la trama y los demás personajes, relegándolos a un segundo plano. Los guionistas podrían haber sentido la presión de satisfacer las expectativas de los fans, incorporando elementos de su relación real en la historia, perdiendo el rumbo original de la trama. Esto podría haber restado originalidad y frescura a la serie, convirtiéndola en una simple extensión de su vida personal, decepcionando a los fans que buscaban una historia original y bien contada. Además, una ruptura pública entre Demet y Can habría tenido un impacto devastador en la serie, afectando la credibilidad de la historia y desanimando a los espectadores. La química en pantalla se habría desvanecido, la tensión entre los personajes sería palpable y la audiencia habría perdido el interés, abandonando la serie en masa. Incluso la producción podría haberse visto obligada a cancelar la serie prematuramente, dejando a los fans con un final insatisfactorio y con la sensación de haber perdido su tiempo. Pasemos ahora a una serie diferente, un poco más dramática y con una carga emocional mucho más intensa, *Askmemnu*. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un clásico de la televisión turca, una obra maestra del melodrama. El género es drama romántico con fuertes toques de intriga, traición y secretos familiares, creando una atmósfera opresiva y llena de tensión. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, buscando escapar de su propia madre y de su pasado. Biter, en busca de amor y escape de su propia madre, se enamora perdidamente de Belul Aznedar, el joven y carismático sobrino de Adnan. Su pasión prohibida desata una serie de eventos trágicos que destruyen a la familia Ziyagil, dejando un rastro de dolor y desolación. En *Askmemnu*, la química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ era incandescente, palpable, casi tangible. Su interpretación de Biter y Belul, respectivamente, fue tan convincente que el público se obsesionó con su relación prohibida, sufriendo con sus dilemas morales y dejándose llevar por la intensidad de sus emociones. A pesar de que ambos actores estaban casados o en relaciones durante el rodaje, muchos fans fantaseaban con la posibilidad de que tuvieran algo más que una simple amistad, anhelando que su amor traspasara la pantalla. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ hubieran sido solteros y se hubieran enamorado durante el rodaje de *Askmemnu*? ¿Cómo habría afectado esto a la serie y a su legado? En primer lugar, la intensidad emocional de la serie habría sido aún mayor, alcanzando cotas insospechadas. La pasión, el deseo y la culpa que Biter y Belul sentían el uno por el otro habrían sido aún más palpables, transmitiendo una mayor autenticidad al público. Esto habría hecho que la serie fuera aún más adictiva y memorable, grabándose a fuego en la memoria colectiva. Además, una relación pública entre Beren y Kıvanç habría generado una enorme controversia, dividiendo a la opinión pública. La serie ya era polémica por su tema del adulterio, pero una relación real entre los protagonistas habría añadido una capa adicional de escándalo, generando un debate nacional. Los medios de comunicación habrían estado constantemente especulando sobre su relación, y el público se habría dividido entre quienes los apoyaban y quienes los criticaban, polarizando la sociedad. Imaginen las entrevistas que habrían dado, intentando justificar su amor prohibido. ¿Habrían hablado abiertamente sobre su amor prohibido? Habrían justificado sus acciones, argumentando que el amor no conoce barreras. Habrían expresado arrepentimiento por el daño causado.
Sus palabras habrían sido analizadas y debatidas durante semanas, generando ríos de tinta y encendiendo las redes sociales. Pero también hay que considerar los posibles beneficios. Una relación real entre Beren y Kwan habría atraído aún más atención a *Askmennu*, convirtiéndola en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y culturas. La serie habría sido traducida a más idiomas, vista por más personas y analizada por más críticos, consolidándose como una de las series turcas más importantes de la historia. Además, una relación pública entre Beren y Kwan podría haber desafiado las convenciones sociales y los tabúes sobre el adulterio, generando un cambio de paradigma en la sociedad turca. Al mostrar su amor de forma abierta y honesta, podrían haber inspirado a otras personas a cuestionar las normas tradicionales y a seguir sus propios corazones, desafiando las expectativas sociales y luchando por su felicidad. Sin embargo, también existe la posibilidad de que su relación hubiera terminado en tragedia, al igual que la de Biter y Belul, repitiendo el destino de sus personajes. La presión de la fama, las expectativas del público y los desafíos de mantener una relación en secreto podrían haber sido demasiado para ellos, conduciendo a su relación al fracaso. Su ruptura habría sido devastadora para los fans de la serie y habría empañado el legado de *Askmennu*, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Es fascinante, ¿verdad? Imaginar estas vidas alternativas, estos universos paralelos donde las decisiones y las relaciones de nuestros actores favoritos toman un rumbo diferente, explorando las infinitas posibilidades del multiverso turco. Cada escenario tiene sus propias ventajas y desventajas, sus propias alegrías y tristezas, sus propios riesgos y recompensas. Y ahora, antes de que nos vayamos, quiero recordarles que todas estas son solo especulaciones, ejercicios de imaginación sin base en la realidad. No sabemos con certeza qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero eso es lo que hace que la imaginación sea tan poderosa, nos permite explorar posibilidades infinitas y soñar con un mundo mejor, un mundo donde el amor triunfa sobre todas las adversidades. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través de las realidades alternativas de las series turcas, que hayan disfrutado de este ejercicio de imaginación tanto como yo. Fue muy divertido especular sobre qué hubiera pasado si. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué piensan sobre estas series y qué otros que hubiera pasado si. Les gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido sobre series turcas y mucho más. Hasta la próxima. Adiós.